Muy buenos días a todos, Dios les bendiga, Dios les guarde, Cristo les ama. Qué gusto y qué bendición, qué privilegio poder dirigirme una vez más a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Le damos muchas gracias al Señor por la oportunidad que nos concede a través de estas redes sociales para poder transmitirles una pequeña porción de la palabra del Señor, y creyendo pues de que Dios añadirá a sus vidas fe y esperanza. Estoy viendo en estos últimos días que muchas personas se han animado a poder colgar algunos videos, algunos mensajes alusivos a la palabra de Dios. Y qué bueno cuando nosotros podemos recibir mensajes que nos animan en la fe, que nos alientan en medio de estos tiempos tan difíciles que nos encontramos viviendo. Ciertamente muchas de las cosas que estamos viendo hoy alrededor del mundo la pudiéramos atribuir a nuestro gran adversario, que su principal propósito es detener los planes y el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Su principal objetivo es hurtar, matar y destruir la vida de cada ser humano. Sin embargo, es importante también saber de que muchas de las cosas de que la humanidad está padeciendo hoy es porque han tomado malas decisiones, porque han hecho de su vida una vida apartada de Dios, han actuado mal, y esto trae por supuesto consecuencias que son desfavorables para su vida. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sin embargo, la Biblia también nos ofrece excelentes noticias, porque la Biblia nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, alcanzaremos la misericordia de Dios. Y si hay algo que realmente necesita la humanidad en este tiempo, es un banquete de la misericordia de Dios. Y ese banquete de la misericordia de Dios está disponible para ti y para mí, si nosotros rendimos nuestra vida por completo a Jesucristo. Mis amados hermanos, con razón decía el salmista cuando decía en el Salmo 23, el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Porque esa es la convicción que puede tener una persona que hace de Dios su pastor. Si Jesucristo es nuestro pastor, mis amados hermanos, el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán todos los días de nuestra vida. La palabra del Señor trae a nosotros un mensaje bien interesante en 1 Samuel capítulo 30. Habla precisamente del tiempo en el cual David era perseguido por el rey Saúl. Ustedes que conocen la palabra de Dios se ubican en contexto. Era el tiempo donde Saúl se había llenado de un celo enfermizo por causa de todas las cosas que David había hecho a favor de su pueblo. El pueblo se había encariñado con David, le reconocía el liderazgo emergente que estaba en este hombre de Dios. Y mis amados hermanos, David fue perseguido por el rey Saúl, al punto que David toma la decisión de refugiarse en la tierra de los filisteos. Cuando él llega allá a la tierra de los filisteos le ceden una pequeña porción de la tierra a una ciudad llamada Siclac. Allí él establece su campamento, allí establece un lugar donde podía convivir con su familia, con sus seres queridos. Estaban con él una buena cantidad de hombres que le acompañaban. Y David en ese tiempo se animó a participar en una campaña militar con los filisteos. Los filisteos no aceptaron la ayuda de David porque ellos se acordaron de que este jovencito un día mató a uno de sus más grandes guerreros, al gigante Goliat. Y ellos decían, no sea que en medio
de la batalla se vuelva contra nosotros, sea peor la cosa. De manera que David regresa a Siclag. Pero cuando David regresa a Siclag se consigue con la triste noticia, con un escenario devastador, porque otros enemigos del pueblo de Dios, los amalecitas, habían sitiado Siclag y habían quemado sus casas. Se habían llevado todas sus pertenencias, se llevaron a sus mujeres y a sus hijos esclavos. Y cuando David llegó hasta aquel lugar con sus hombres, se lanzaron a tierra y lloraron. La Biblia dice que lloraron hasta que le faltaron las ganas para llorar, hasta que no tuvieron ya más fuerzas para llorar. Dice la Escritura que estos hombres hablaban de apedrear a David. Y yo creo que muchos de nosotros hoy nos podemos encontrar como David y estos hombres, que somos personas que buscamos a Dios con todo nuestro corazón, que queremos lo mejor para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros seres queridos, pero muchas veces nos vemos golpeados por situaciones que nosotros no esperamos. El enemigo muchas veces atenta contra nosotros y viene con fuerza contra nuestra casa, contra nuestra familia. Y estas cosas, por supuesto, añaden a nuestra vida dolor. Nos sentimos muy mal por las cosas que padecemos. Hoy muchas familias están, mis amados hermanos, enlutadas porque han perdido quizás a un ser querido. Esta pandemia se ha llevado a muchísimas personas. Muchas personas todavía hoy están enfermas, están recluidas en los centros asistenciales. Pero no solamente eso, sino que esta situación también ha golpeado la economía familiar. Mis amados hermanos, y cuando estas cosas acontecen, uno a veces no sabe qué hacer. Estos hombres que acompañaban a David decían de apedrearlo porque seguramente la idea de refugiarse en la tierra de los filisteos era de David. Y cuando nosotros somos el liderazgo visible en una familia, en determinado lugar, tenemos que tomar decisiones. Buscamos tomar decisiones ante las situaciones que nos están afectando. Lastimosamente, David pareciera tomar una mala decisión. Si las cosas marchan bien, la gente nos aplaude, pero si las decisiones que tomamos no son favorables, la gente nos dice, por la decisión que tomaste, estamos así. Todo esto nos ha acontecido porque tú tomaste la decisión de hacer las cosas así. Y David se encontraba en un momento muy difícil porque había perdido a su familia, pero también había perdido momentáneamente el respaldo de las personas que le acompañaban. Y mis amados hermanos, ante una situación así, ¿qué podemos nosotros hacer? La Biblia me dice que en medio de toda esa situación, David se fortaleció en Dios. Y creo que este es el mensaje para ti en esta mañana, porque quizás te sientes confundido, te sientes contrariado, te sientes frustrado. En medio de toda esta crisis que estamos viviendo, tú has tenido que tomar tus propias decisiones. Para muchos ha sido favorable, para otros no. Hay gente que quizás la decisión que tomaron no trajo los mejores resultados. Pero yo quiero decirte que Dios está plenamente interesado en ayudarte. No podemos, mis amados hermanos, pasar toda nuestra vida lamentándonos por los errores, por las cosas que ya sucedieron. Ciertamente hemos cometido cosas que definitivamente no estaban bien, pero David, a pesar de esa mala decisión, dice la Escritura que él se fortaleció en Dios. Yo quiero animarte a ti en esta mañana a que puedas recobrar fuerzas en Dios. La Biblia me dice que Dios no rechaza a un corazón humillado. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, mis amados hermanos, Dios también se acerca a nosotros para extendernos su mano de favor y ayudarnos a seguir adelante. Qué bueno que David nos da esta gran enseñanza. Él tomó la decisión de fortalecerse en Dios, de buscar a Dios de todo corazón. Y cuando uno busca a Dios con un corazón sincero y humillado, tenga usted la plena seguridad de que Dios nos habla
Y en medio de esa comunión Dios nos da una dirección para que podamos seguir adelante. Dice la palabra de Dios en el capítulo 30, primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6, dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová Dios. Y esto habla de volver a una estrecha comunión con el Creador. En medio de los tiempos más difíciles que podamos vivir, no podemos perder nuestra comunión con Dios. Es cuando más tenemos que acercarnos a Dios. Dice la palabra: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Mis amados hermanos, cuando nosotros nos metemos con Dios, Dios nos da un plan. Dios nos da una estrategia para poder sortear todas estas cosas que estamos viviendo, para poder rebasar por encima del problema y alcanzar la victoria. Mis amados hermanos, muchas veces nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia, en nuestros propios planes. Nosotros mismos planificamos hacer tantas cosas, pero la Biblia me dice precisamente en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 5, me dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El consejo para nosotros hoy es poder, mis amados hermanos, alcanzar el consejo divino, apropiarnos de la palabra de Dios, que esta palabra de Dios sea lo que direccione nuestra vida. Yo debo decirte en esta mañana, no todo está perdido. Con Dios podemos alcanzar la victoria. A pesar de las cosas que estamos viendo hoy, Dios está de nuestro lado. Dios está con nosotros. Podremos salir adelante. Creemos pues que en los próximos días Dios abrirá una puerta de bendición para ti y para mí. Y podremos nosotros con todo gusto levantar nuestras manos al cielo, alabarle, adorarle a Él por las cosas portentosas que Dios estará haciendo a favor de su pueblo. Yo oro al Señor en esta mañana para que tu fe sea fortalecida poderosamente por la palabra, para que no venga a tu vida miedo ni temor por las cosas que estamos viendo, sino que la fe que viene por la palabra de Dios añada a tu vida una fortaleza espiritual que te impulse a seguir adelante. Cree en lo mejor de Dios para tu vida. Cree que Dios todavía está sentado en su trono y reina con su diestra de poder y de justicia y estará haciendo cosas maravillosas con su pueblo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Cristo les ama. Bendiciones a todos.